La organización del territorio. En diferentes lugares del territorio argentino, la población transforma el medio natural, utiliza recursos naturales y aplica tecnologías para realizar actividades productivas y satisfacer necesidades. Al mismo tiempo se instala en ellos y va construyendo asentamientos. Este proceso involucra intereses de distintos grupos o sectores de la sociedad, que a veces coinciden y otros no. Por ejemplo, puede ocurrir que un sector de la población necesite acceder para vivir a determinar recursos de un lugar y que esos recursos estén siendo deteriorados por las actividades de otro grupo. En este proceso intervienen las decisiones y acciones de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que tienen el objetivo respecto de qué hacer en los territorios que administran. Por ejemplo, pueden negociar con una empresa para que se instale en un determinado lugar a cambio de otorgarles ciertos beneficios. La vida y las actividades de las personas de un lugar se vinculan entre sí y también con los de la gente residente en otros lugares. Esto se observa claramente en las relaciones que se establecen entre las actividades productivas y los distintos mercados. Las transformaciones que se producen en los distintos lugares, las relaciones entre ellos, la distribución de los asentamientos, la infraestructura de transporte y las comunicaciones que los conectan entre sí son factores que evidencian la organización del territorio de un país. Pero esa organización es un proceso muy complejo en el que se va produciendo cambios y permanencias, y para comprenderlo es necesario reconocer diversos aspectos, como los políticos, económicos y también los contextos históricos en los que se entrelazan. ¿Qué es el territorio? Muchas veces encontramos referencias que definen un territorio como el espacio o área de la superficie terrestre donde las personas desarrollan sus actividades. Un territorio no debe ser controlado por el poder político. A continuación, distintos aspectos que definen el territorio y la territorialidad. Los sujetos. Una acción, territorializar, una porción de la superficie terrestre, temporalidad, territorios y territorialidades superpuestas. ¿Cuándo surgió el territorio nacional? A partir de la Revolución de Mayo de 1810 se desarticuló el Virreinato del Río de la Plata, pero esto no significó la organización de un territorio único que contuviera y articulara los asentamientos y la población conformada en la etapa colonial. Por el contrario, se inició una etapa en la que el poder político se dispersó en distintos territorios. Durante varias décadas no se logró establecer un Estado nacional de derecho, porque surgieron poderes políticos y económicos con distintos proyectos en pugna. Habían diferentes territorios bajo la autoridad de caudillos que no aceptaban someterse a una autoridad central. No se logró sancionar una constitución que organizara una autoridad central y no había una población que se identificara a sí misma como argentina. Hacia 1850 se fueron dando condiciones políticas y económicas como las posibilidades de inserción en el mercado internacional que confluyeron en un acuerdo entre las autoridades de los territorios provinciales existentes para consolidar un proyecto político de Estado nacional. Los grandes cambios territoriales. En el mapa 1 se observa que representa de forma aproximada cómo estaba ocupado el sur de América hacia fines del siglo XV, antes de la colonización española. En el mapa 2 representa la etapa histórica en la que confluyeron en un mismo espacio las culturas nativas con las provenientes de Europa. En el mapa 3 representa una etapa en la que al mismo tiempo que se formaban territorios provinciales, persistían los territorios de los pueblos originarios en las llamadas áreas de frontera indígena. En el mapa 4, los grupos de poder establecieron un acuerdo político para unir sus fuerzas y organizar un Estado nacional. El mapa 4 ocurrió en 1864. Economía y asimetría territoriales. En el transcurso de la historia del país, los sucesivos gobiernos aplicaron diversas políticas, muchas veces basadas en una concepción de Estado, ya sea liberal o de bienestar. En esas políticas tuvieron un peso muy relevante la vinculadas con la economía. Esto se debe a una gran medida a que prevaleció el hecho de que las actividades más importantes en cada momento se localizaron allí donde las empresas podían obtener mayores beneficios. En general, las distintas jurisdicciones del país, es decir, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, se fueron incorporando de diversas maneras en los procesos económicos.